El conjunto de todos los números enteros se representa por la letra Z. En este conjunto están comprendidos los enteros negativos que resultan ser infinitos acercándose al cero y los enteros positivos, también conocidos como números naturales hacia el infinito positivo. Un número primo es un número natural mayor que 1 y tiene únicamente dos divisores, por sí mismo y el 1. Entonces 2 es un entero primo, porque cumple con las condiciones de ser divisible por sí mismo y por 1. Se puede demostrar entonces que el 8 no es un entero primo, ya que puede dividirse por sí mismo, por 4, por 2 y por 1, también conocido como un número compuesto. El teorema de enteros primos propuesto por Euclides dice que existen infinitos números primos. Entonces, ¿cómo se puede determinar qué números son primos? Uno de los primeros procedimientos que se conoce es propuesto por el matemático griego llamado Erastóstenes. La criba de Erastóstenes es un algoritmo que permite hallar números primos menores que un número natural dado, del cual partimos de una lista de números que va desde el 2 hasta un determinado número. Tachamos de la lista los múltiplos de 2 para luego tomar el primer número después del 2 que no fue eliminado, en este caso el 3, y tachamos de la lista sus múltiplos, y así sucesivamente. El proceso termina cuando el cuadrado del mayor número confirmado como primo es menor que el número final de la lista. Los números que permanecen en la lista, por lo tanto, son números primos. La factorización de un número, o también conocida como descomposición factorial, consiste en expresarlo como un producto de factores primos. Por ejemplo, vamos a factorizar el número 30. Elegimos un número primo por el que sea divisible, por ejemplo, el 2. Entonces, 30 dividido 2 es igual a 15. Ahora dividimos el cociente 15 entre otro número primo. 15 dividido 3 es igual a 5. Y por último, dividimos el 5, que como es un número primo, solo podemos dividirlo por sí mismo. 5 dividido 5 es igual a 1. Por lo tanto, el número 30, escrito en factores primos, es 2 por 3 por 5. El teorema fundamental de la aritmética afirma que todo número natural mayor que 1 puede expresarse de forma única, salvo el orden, como un producto de números primos. Por ejemplo, 120 es producto de 2 al cubo por 3 por 5, y no existe otra factorización para 120 en números primos, salvo el orden, que puede ser 3 por 2 al cubo por 5, y sigue siendo única, en diferente orden. Dos enteros son primos si y solo si su máximo común divisor positivo es igual a 1, ya que no existe entre ellos otros divisores en común que no sean -1 y 1. Nos referimos a 2 porque un número por sí solo no es coprimo. Veamos unos ejemplos factorizados. 6 y 8. La factorización de 6 es 2 por 3 y de 8 es 2 al cubo. En este ejemplo, observamos que 6 y 8 comparten al 2. Entonces no son coprimos. Veamos qué pasa con 9 y 8. 9 es 3 al cuadrado y 8 es 2 al cubo. 9 y 8 no comparten divisores, son coprimos. Por lo tanto, el máximo común divisor entre ambos es el 1, ya que todo número es divisible entre 1. La descomposición de los números de sus factores primos facilita la determinación de su máximo común divisor y mínimo común múltiplo. El máximo común divisor se calcula determinando la descomposición en factores de los números y se toma los factores comunes elevados a la menor potencia y el producto de los cuales será el máximo común divisor. Se busca el máximo común divisor porque el mínimo es evidente que es el número 1, por eso no buscamos el mínimo. El mínimo común múltiplo se calcula determinando la descomposición en factores primos de los números y será el resultado de multiplicar todos los factores comunes y no comunes elevados a la mayor potencia. Y busco acá el mínimo porque buscar el máximo me daría un número infinito. Voy a dar como ejemplo el número 56 y el número 38, que lo voy a descomponer en sus factores primos. Para ello lo que tengo que utilizar es la factorización. Entonces voy a escribir el número 56 y voy a buscar sus factores primos. Del 56 tiene como factor primo a quién, al 2. Entonces lo que hago es 56 dividido 2 me da 28.
Voy a buscar el número primo del 28, que en este caso es el 2. Entonces voy a hacer la división. 28 dividido 2. 28 dividido 2 me da 14. Voy a buscar el número primo del 14, que en este caso es el 2. Entonces lo que hago es 14 dividido 2 y me da 7. 7 tiene como número primo a sí mismo. Entonces hago 7 dividido 7 y eso me da 1. Ahora vamos al otro ejemplo. Busco el número primo del 38, que en este caso nos da el 2. Entonces lo que voy a hacer es 38 dividido 2. Al hacer la cuenta 38 dividido 2 me da 19. 19 tiene como número primo a sí mismo. Entonces lo que hago es 19 dividido 19 y eso me da 1. Entonces lo que voy a escribir es el 56 va a quedar expresado de la siguiente forma. Nos fijamos y queda que el 56 es igual 2 al cubo por 7 y el 38 es 2 por 19. Ahora, entre estos dos números vamos a buscar el máximo común divisor. Como dijimos anteriormente, para buscar el máximo común divisor nos tenemos que fijar entre los factores los números de menor potencia y que sean comunes entre sí. En este caso, entre el 56 y el 38, ¿a quién tenemos? Al 2. Entonces, el máximo común divisor entre estos dos números es el 2. Ahora vamos a hallar el mínimo común múltiplo. El mínimo común múltiplo son los factores comunes y no comunes elevado a la mayor potencia. Entre estos dos números encontramos al 2 al cubo por 7 por 19 y nos da como resultado 1064. Es decir, que el mínimo común múltiplo es 1064. El máximo común divisor también puede calcularse utilizando el algoritmo de Euclides, un método antiguo y eficaz descrito por Euclides en su obra llamada Elementos. Para definir el algoritmo, primero debemos conocer el teorema de la división. El teorema de la división plantea que, si existen dos números enteros, llamados a y b, con b distinto de 0, también existen otros dos números enteros que se obtienen de dividir a por b, llamados cociente y resto. Se plantea entonces que el número entero a es igual al producto entre b y el cociente más el resto. El algoritmo de Euclides define entonces que el máximo común divisor de dos números enteros, a y b, con a mayor que b y a y b mayor que 0, coincide con el máximo común divisor de b y r, siendo r el resto que se obtiene de dividir a entre b. Para calcular el máximo común divisor entre dos números enteros a y b, vamos a dividir el número más grande, que lo vamos a llamar a, por el número más chico, llamándolo b. Esta división entre a y b nos proporcionará un cociente que llamaremos q1 y un resto llamado r1. Si r1 es igual a 0, entonces el máximo común divisor entre a y b va a ser igual a b. Si r1 no es 0, entonces debemos dividir b entre r1, obteniendo otro cociente q2 y otro resto r2. Si r2 es igual a 0, entonces el máximo común divisor entre a y b será igual a r1. Si r2 no es igual a 0, volvemos a dividir el divisor entre el resto, r2, y así sucesivamente hasta que r nos dé igual a 0. El máximo común divisor entre a y b es el último resto distinto de 0 que obtengamos en este procedimiento. Para calcular el máximo común divisor entre dos números, por ejemplo, 150 y 39, vamos a resolver una secuencia de divisiones enteras. Primero dividimos 150 entre 39. De la primera división sacamos que el cociente va a ser 3 y 33 será el resto. Entonces, obtenemos que 150 es igual a 3 por 39 más 33. En la siguiente división dividimos 39 entre 33. Y nos da como resultado un cociente igual a 1 y el resto da 6.
Esto quiere decir que 39 es igual a 33 por 1 más 6. Y ahora seguimos dividiendo al 33 en 6, en el resto anterior. 33 dividido 6 me da como cociente nuevo 5 y resto 3. O sea que 33 va a ser igual a 6 por 5 más 3. Y ahora tengo que dividir 6 dividido 2. 6 dividido 2 es igual a 3. Entonces 6 va a ser igual a 3 por 2. Y el resto es 0 porque es una división exacta. Según el algoritmo, el máximo común divisor entre 150 y 39 será el último resto distinto de 0 que obtengamos. En este caso, el último resto que obtuvimos es 3. Entonces, el máximo común divisor entre 150 y 39 es igual a 3. A partir de esto también se puede calcular el mínimo común múltiplo a través de la ecuación de que el mínimo común múltiplo es igual a la multiplicación de los dos números enteros que estoy buscando dividido el máximo común divisor. En este caso, 150 por 39 dividido 3, que obtengo como resultado 1950.